Hoy en el programa Unidos y Preparados estamos hablando bajo el tema la corrupción moral y la avanzada del nuevo orden mundial. Y como hemos dicho que el Espíritu Santo nos ha mostrado que es necesario que venga esta apostasía, esta crisis moral espiritual que está viviendo el mundo, porque de ninguna otra manera podría aparecer el inicuo, y la generación presente que vea al inicuo aparecer no lo podría aceptar si tuviese estos valores. Y esto precisamente es lo que está en contraposición y en guerra actualmente. Y estamos reafirmando hoy, haciendo un análisis de 10 principios importantes que nosotros no podemos perder, porque es precisamente lo que nos quieren robar. Vamos ahora al quinto principio. ¿Qué nos dice el quinto principio de la palabra del Señor con relación a lo que estamos viviendo hoy en día, que quieren traer unos contraprincipios para derrocar todo aquello que es Dios o es objeto de culto, para que pueda aparecer el inicuo? Y todo esto propulsado por el misterio de iniquidad. La Biblia nos dice claramente que Dios no puede ser engañado, que de todo lo que el hombre sembrare, de eso segará. Nosotros tenemos que vivir entendiendo que hay un principio de siega y de siembra, que todo lo que nosotros hacemos va a tener una repercusión de consecuencia. De hecho, al enemigo no le gusta cuando nos incita al pecado que tú pienses en las consecuencias. Lo que te incita es a que pienses en el placer, lo que vas a disfrutar, cuánto lo vas a poder disfrutar, y te lleva a solamente pensar en el placer, la pasión, la reacción que Él quiere que tú tengas, la actitud que quiere que asumamos, pero no te enseña las consecuencias. Y mayormente Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a tomar decisiones de nuestras vidas en base a cómo es la consecuencia de mis actos. Porque toda acción va a haber una reacción. Todo lo que tiene una siembra va a tener también una siega. Si tú siembras limones, no vas a cosechar manzanas. Si siembras manzanas, no vas a cosechar chinas. Y así mismo es en el mundo espiritual. Pero ¿cuál es el contrapunto? El contraprincipio de la ley de la siega y la siembra en el mundo actual que nosotros estamos viviendo: que vivamos sin impunidad y en libertinaje, que tú hagas lo que te plazca, que tú seas lo que te dé la gana, que tú actúes como tú quieras, que tú te manifiestes como tú quieras. Si tú quieres, como decíamos ahorita en el otro principio, ser mujer siendo hombre, que lo hagas. Si quieres quitarte la vista y pensar que tú quieres ser ciego, pues que hagas eso. Si quieres vivir como un paralítico, como un gato, porque ahora hay gente que quieren ser gatos, quieren ser leones. Hay un muchacho que se está haciendo una transformación cada vez más pareciéndose creo que es un tigre. Él quiere parecerse un tigre. Y ese es el engaño del enemigo, para que nosotros vivamos esclavizados al pecado, a la maldad. Y por eso nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó a nosotros no para que vivamos de esa forma, sino para que vivamos conscientes de que nuestros actos van a tener repercusiones y van a tener consecuencias, y que al final de nuestra vida nuestras obras van a ser evaluadas por un Dios justo, pero un Dios que es santo, 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 y que nos ha dado su palabra para que nosotros seamos guiados a vivir por estos principios, y en el tiempo postrero que estamos viviendo, que podamos analizar las consecuencias de nuestros actos y no nos dejemos llevar por lo que está viviendo el mundo, que es por una impunidad y por un libertinaje que nosotros como generación jamás habíamos visto. Así es que vamos a continuar, pastora, con el principio número 6, para que podamos entender en dónde nosotros nos tenemos que afirmar, para que esta ola de corrupción no nos lleve hacia el futuro a ir aceptando las ideologías que son totalmente anticristianas y que están poniendo el fundamento para que cuando llegue el inicuo, el hombre de pecado, la gente abrace todos los nuevos pensamientos que hay, porque han sido acondicionados a pensar que no hay ley, que no hay nada a que tengamos que asumir consecuencias, porque nosotros somos los dueños de nuestro destino. Adelante, pastora. Bueno, es el principio de autogobierno. O sea, Dios nos creó a nosotros con libre albedrío desde el principio, para que nosotros escojamos entre el bien y el mal, entre la bendición o la maldición. Él no nos fuerza, Él nos dio ese libre albedrío, y siendo Él nuestro creador.
Pero sin embargo vemos un avance para que el hombre sea controlado por los estados, el gobierno, y que pierda las libertades fundamentales que inclusive están en la Constitución. Una de las cosas que tenemos que entender es que el enemigo es quien busca manipular y controlar. Dios nos atrae con cuerdas de amor a Él y nos da libre albedrío y nos da la oportunidad de que nos podamos acercar a Él y Él ser quien, con la ayuda del Espíritu Santo que nos da, nos pueda dirigir a ser ciudadanos de bien, a tomar buenas decisiones, cosas que nos exalten, no que nos degeneren. Pero vemos que como se nos anticipó el engaño que iba a haber en el mundo y el control que iba a haber, pues ya vemos en acción esa pérdida de las libertades y vemos algo que es muy importante. Cómo se está buscando quitarle la patria potestad y la custodia a los padres, aún de niños tan jóvenes como 13 años. Tengo una noticia para darte que es, vemos que es en el estado de Washington, se aprobó un proyecto del Senado, el 5599, y tan cerca como mayo 9, esta semana, el gobernador de Washington State, el señor Jay Inslee, aprobó y firmó ya es ley, lo siguiente, un proyecto que ya se convirtió en ley que permite hogares albergue para juveniles tan tempranos como de 13 años que abandonen el hogar de sus padres para hacerse o un aborto o para hacerse cirugía de cambio de género, de sexo. Entonces, todos esos niños que quieran proceder con esos cambios, que abandonen el hogar de sus padres, el Estado ya tiene preparado unos hogares albergue donde los reciben ahí y les dan y le coordinan todo lo que ellos quieren para firmarle ese cambio de género o practicarse el aborto que ellos quieren. Dice que incluye el que una joven quiera hacerse unos cambios tan radicales como removerse los senos y ya no tiene que el gobierno, que esto es lo más crítico, antes existía hasta el día de ayer en el estado de Washington y en otros estados, existe todavía hasta que aprueben el cambio en esta ley, que el Code of Federal Regulations establece, federal, que cuando un niño se iba del hogar y iba a otro hogar albergue, había que notificarle a sus padres dentro de las primeras 24 o 72 horas. Pues ahora con esta aprobación, que ya es ley, en Washington State ya el Estado no tiene que avisarle para nada a los padres de que este niño está ahora en esos hogares albergues. Tampoco el padre puede tener acceso, y lo dice así el proyecto aprobado, a tener los récords médicos que empiece a hacérsele a todos estos juveniles a partir de 13 años, porque es para juveniles y jóvenes más adultos. Y se le asignó 7.5 millones a este proyecto, a esto que ya es ley, y se llama así Gender Affirming Care, que incluye, pero no se limita a los siguientes procedimientos: aumento de senos, peel químic, cirugías para cambiar tu rostro, hacerlo más femenino, si tú quieres cambiar de masculino a femenino, cirugías para cambiar tu rostro, si eres femenino, quieres cambiar a masculino, modificaciones genitales, remover cabellos por electrolisis o láser, histerectomía, aumento de cadera, reducción y cambios en la tiroides, rinoplastia, mastectomía, implante de genitales y hasta modificación de la voz. Todo esto invirtiéndose en hacer estos cambios auspiciados y apoyados por el Estado y sin privando a los padres de tener la oportunidad de poder aconsejar a sus hijos y poder criar a sus hijos. No solo esto ya es ley, tristemente, en este estado, ¿verdad?, de Washington, pero junto con esa noticia salió ya que más de media otra docena de estados que van desde New Jersey hasta Vermont y Colorado, Minnesota, están ya considerando y trabajando para aprobar también esta misma ley o
hacerlo mediante órdenes ejecutivos similares. Esto va en una avanzada donde se quiere sacar la autoridad parental, la patria potestad que tú tienes sobre el hijo que Dios te dio y que llevaste en el vientre, para que entonces no tengas la oportunidad de encaminarlo en el camino del bien dirigido por Dios para levantar una simiente santa, pastor. Por eso es que tenemos que nosotros vivir bajo los principios de Dios. Y el principio que yo voy a discutir ahora se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él manifestó su poder creativo cuando creó todas las cosas y nos creó a nosotros. Y nosotros tenemos que mantener esa perspectiva de la soberanía de Dios, porque el contrapuesto, el contraprincipio de lo que es el principio de soberanía del mundo es que el Estado es Dios. El Estado no es ningún Dios. A mí el que me creó, el que me dio la vida, el que me dio la imagen y semejanza, el que me hizo varón a mí para casarme con mi esposa que es mujer y tener hijos, fue el Dios Padre creador de todas las cosas. El Estado jamás podrá ocupar el lugar de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso bien definido, porque ahora mismo, mire esa noticia que discutió mi esposa. ¿Qué está haciendo el Estado? El Estado está funcionando como si fuera el padre de nuestros hijos. ¿Quién le dio esa potestad al Estado? La gente. Si no protestamos, si no nos levantamos, si no colocamos personas que representen nuestros valores, nuestros intereses, nuestros principios a nivel gubernamental, esto es lo que vamos a estar viviendo. Gente inescrupulosa y una persona que promulga leyes que altera, que mutila el cuerpo de un niño, que le quita la patria de potestad a sus hijos, es una persona que está siendo dirigida por los poderes de las tinieblas, por las huestes de maldad. Y nosotros tenemos que ampararnos en que nosotros viviremos bajo la soberanía de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, porque jamás aceptaremos que el Estado sea nuestro Dios. Esto ha pasado en la historia, y si no aprendemos de la historia, de lo que pasó con Hitler, con Lenin, con todos estos dictadores que se creían que podían sustituir a Dios, amado, volveremos a repetir los mismos errores de la historia. Así es que el principio número 7, la soberanía de Dios. Mantente anclado en eso y no permitas que nunca te digan a ti que el Estado es tu Dios y que tiene la patria potestad de los hijos que Dios te dio y que te dio la potestad de procrear en tu relación de hombre con una mujer en el santo vínculo del amor del matrimonio. Así que adelante, pastora, para ver si podemos concluir el programa y discutir los últimos 2 principios que nos faltan, o 3 principios. Sí, vamos ahora al 8º principio, que es cómo Dios renueva y transforma al hombre. No solo nos creó, Él quiere lo mejor para nosotros. Y por eso dice, inclusive la palabra en Romanos 12:2, nos dice algo muy importante para que esto ocurra, que es el deseo del corazón de nuestro Dios, que nos ama y nos creó. Dice, no te conformes a este siglo. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Este siglo es un mundo caído y va a un deterioro que terminará en unos juicios y una degeneración propia del ser humano. Y vemos que dice, no te conformes a este siglo, sino mira, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como con la palabra de Dios, que es la verdad, no la mentira que te ofrece el mundo, para que compruebes entonces cuál sea la buena voluntad de Dios, que cuál es la voluntad de Dios, que lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y el enemigo, ¿qué quiere? El mundo, ¿qué quiere? Unos hombres que pues están engañados en sus mentes, van llevando a este mundo y ya te hablan de una reingeniería social. Y si fuera algo que uno sabe, amado, que va a traer un fundamento bueno, sólido, pero que estamos viendo, amado, lo que te hemos dicho, estas noticias, ¿tú crees que estas noticias, tú crees que estas leyes que están aprobando nos van a llevar a hacer esa sociedad estable emocionalmente, espiritualmente, o van degenerando al hombre? Van cogiendo a nuestros niños y a nuestros juveniles y jóvenes a llevarlos a hundirse en un pozo, amado, a caer bien profundo. Y vemos que
Es una transformación que quieren hacer una reingeniería social porque quieren cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, tu perspectiva, inclusive lo que es una familia, lo que es el fundamento de una familia y de una sociedad, porque cuando nos hablan de reingeniería social, están hablando de algo muy profundo, que es cambiar la forma en que funciona, opera y siente una sociedad. Pastor. El principio número 9 es la mayordomía. Nosotros tenemos que entender que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros no somos el dueño de la tierra, de lo que nos dieron, de nuestra familia. Nosotros estamos aquí para ser buenos mayordomos de lo que Dios ha colocado en nuestras manos a través de lo que Él creó. Él creó todas las cosas, pero nos las pasó a nosotros para que fuéramos administradores. Pero ¿cuál es el contraprincipio aquí? Que lo que están buscando es que nosotros digamos que todas las cosas nos pertenecen, que yo puedo tomar cualquier decisión, que yo puedo asumir cualquier postura, como están haciendo la élite, que se creen que son los dueños de los recursos. Un día de esto nos van a poner un medidor de oxígeno para medir lo que nosotros consumimos como oxígeno, porque todo lo quieren controlar. Quieren controlar el consumo. Ahora le quieren poner hasta un impuesto al sol. Con esto de lo que está pasando con la energía renovable y los paneles solares. Pero nosotros tenemos que entender que en el principio número 9, nosotros somos administradores de los bienes que Dios ha colocado en nuestras manos y que tendremos que rendirle cuentas a Él y no a los hombres por las decisiones que tomemos. Si asumimos una postura egoísta de querer decir que las cosas nos pertenecen y hacer con ellas una mala mayordomía, tendremos que asumir también las consecuencias de nuestros actos cuando estas cosas sean puestas y balanceadas delante de la presencia de Dios en el juicio que vendrá cuando Dios evalúe todas las obras de nuestra mano y dictamine sentencia. Así es que afírmate en el principio número 9 de asumir una buena mayordomía y no una mayordomía de desastre como el mundo lo quiere que nosotros lo hagamos. Adelante, pastor. Vamos al último principio, el principio 10, unidad y unión. Eso es lo que el Señor quiere. De hecho, Él dijo, sean uno como yo soy uno con el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos quiere. Nos ama tanto que Él nos quiere bien unidos a Él para Él bendecirnos y dirigirnos y darnos como corona de creación todo. ¿Y qué quiere este mundo? Dividirnos. Tú ves todo el tiempo división, racismo, no racismo, blancos, negros. Dividir la esencia de lo que hace una sociedad, padres de hijos, hijos de padres. Dividirnos en el pensamiento, que empecemos a chocar con que este piensa de una forma y yo de otra. Y, amado, en este momento, tú y yo tenemos que estar unidos con Cristo. Por eso le decía, sean uno conmigo, pégate a la vid verdadera, porque separado de mí nada vas a poder hacer, porque separado de Dios, entonces caes en lo que el enemigo está haciendo y este mundo de destruir todos los principios de Dios. Así que Dios te ayude para mantenerte firme. En el programa Unidos y Preparados del día de hoy hemos estado hablando bajo el tema la corrupción moral y la avanzada del nuevo orden mundial. Y hemos establecido los 10 principios que tenemos que seguir y rechazar los contraprincipios que el mundo nos quiere imponer, porque lo que se quiere, como te dijimos, es preparar ese escenario mundial de apostasía, de corrupción moral, de un espíritu anticristo. ¿Por qué? Porque para que aparezca el inicuo, como hemos dicho, tiene que haber ese colapso moral y espiritual del hombre, de su experiencia como matrimonio, como familia, de sus hijos, y nosotros tenemos que afirmarnos como nunca antes en estos principios que hemos discutido, y que cuando nosotros veamos lo que es el contraprincipio de todas las personas que están tratando de impartir esto a nuestras vidas, nosotros rechazarlo de forma vehemente y contundente. Así es que nos despedimos de este programa Unidos y Preparados hasta la próxima semana, de la Iglesia Adoradores de Cristo y sus pastores Roberto Bonilla, Lizy Cintrón. Dios te bendiga.
Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.